Bueno, pues vamos a empezar ya. Hoy tenemos una sesión doble de seminarios, ya para casi finalizar la sesión de seminarios del departamento. Tenemos dos grandes ponentes hoy, grandes investigadores, por lo cual muchas gracias por venir, los que estáis aquí y los que sabemos que están en casa, que son unos cuantos. Y hoy me hace muchísima ilusión presentaros al primer ponente. Es José Antonio Sánchez Zapata, que es catedrático de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue uno de mis directores de tesis, y en lugar de contaros un montón de cosas así de Tony, que os va a contar luego lo que hace, yo quería contaros 4 razones por las que creo que Tony es un gran investigador. La primera, porque es un ratón de campo. Está todo el día en el campo, observando, andando, viendo qué es lo que pasa a su alrededor. La segunda, porque escucha mucho a los otros investigadores, lee, escucha mucho a sus predocs, a sus postdocs. La siguiente, porque siempre se le ocurre esa idea que le falta a tu paper o a tu proyecto para que te lo den o para que te lo acepten. Y por último, porque es que además es muy buena cosa. ¡Ay! y bueno, encima te ríes un montón con él. Así que muchísimas gracias por haber venido hoy. Y nada, cuéntanos lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Esther, y bueno, gracias por la asistencia. Yo la verdad es que también le estoy muy agradecido a Esther porque he aprendido muchísimo con ella. Fue una de las primeras doctorandas, ¿no?, del área de la Miguel Hernández, y muchos de los trabajos que vais a ver aquí, sobre todo los últimos, los que tienen una visión como más global, pues son gracias a su capacidad de trabajo y su brillantez. Y bueno, cuando me propuso dar un seminario, no sabía si contar una cosa concreta o algo más, un poco más general, ¿no? Y me había planteado, pues esto de la ecología de la carroña, que digamos es algo relativamente nuevo, como os contaré, y que me podría servir un poco como guión para contar distintos trabajos que hemos hecho a lo largo, pues, sobre todo de los últimos 15 años, ¿no?, con distintos investigadores. Y decía que me interesa enfocarlo así porque, bueno, cuando hablamos de interacciones ecológicas, pues tenemos todo ese tipo de relaciones, competencia, depredación, mutualismo, comensalismo, y algunas de ellas tienen un desarrollo muy importante en la ecología, probablemente porque son relativamente fáciles de modelar. Son interacciones que desde el punto de vista demográfico, tanto la competencia como la depredación, el herbivorismo, las relaciones trofodinámicas han permitido un análisis relativamente sencillo, modelado desde los tiempos de Oscar Volterra, con relaciones positivas, negativas de una especie sobre otra. Se ha tardado un poco más en incluir en los libros de ecología el mutualismo, que se ha desarrollado sobre todo en los últimos 30 años con el tema de las redes, y las relaciones de este tipo más neutrales, positivas, neutras, como el comensalismo o el amensalismo, pues apenas aparecen en los libros de ecología. De hecho, nosotros hicimos una revisión y, por ejemplo, ninguno de los libros de ecología clásicos incluyen un tema de los carroñeros y la ecología de la carroña. Si acaso viene como una anécdota naturalística en los libros de texto. Y eso probablemente está relacionado porque que casi no hay publicaciones hasta los últimos 15 años, ¿no? O sea, ha sido realmente poco estudiado y todavía no aparece en ningún libro de texto. De hecho, estas relaciones de la desaparición y el consumo de materia orgánica sí que está más desarrollado en relación a los detritívoros y los descomponedores. Todos los libros de ecología tienen un capítulo dedicado a estos procesos, centrado sobre todo a la descomposición de la materia orgánica muerta de origen vegetal. Bueno, todo eso a pesar de que la carroña ha tenido su relevancia en la historia un poco de la ciencia. De hecho, hasta hace no tanto, desde Aristóteles hasta Francisco Redi, pues se consideraba que existía la generación espontánea, es decir, que aparecían organismos directamente sobre los animales muertos, ¿no?, sobre todo muchos insectos. Y este señor, Francesco Redi, pues hizo un experimento muy sencillo, que fue simplemente poner frascos con pedazos de carne sin tapar y otros tapados, y vio que, bueno, que el desarrollo de esas especies no era por generación espontánea, sino por las puestas de los insectos en el siglo XVII.
Pero bueno, la carroña ya no aparecían esos organismos, pero aparecían otros, aparecían hongos y bacterias, de forma que no es hasta, curiosamente, prácticamente hasta el siglo XIX, cuando Louis Pasteur pues, demostró que ese era otro proceso de sucesión secundaria vinculado a las bacterias, y también desarrolló una serie de experimentos para demostrar que en ambientes donde se habían eliminado esos organismos, pues no se producía la descomposición. Bueno, la carroña, respecto a la materia orgánica vegetal, pues es un recurso de mucha calidad, entre comillas, desde el punto de vista animal. Podríamos definir algo así, como un detrito de alta calidad química. Y los carroñeros pues son organismos que la consumen o bien de forma exclusiva, obligados, que no hay muchos, ahora lo veremos, o bien de forma bastante oportunista, facultativa, de los que sí que hay bastantes, ¿no? Y decíamos que es de mucha calidad para los animales porque la composición de los animales es muy parecida entre sí, básicamente proteínas y grasas, mientras que la composición de los vegetales, perdón, de los animales y de los vegetales es mucho más compleja, mucho más variada y con muchos componentes, con un alto contenido en carbono, lo que hace que al reino animal pues, le cueste más esa digestión. No siempre es fácil de estudiar porque una de las características de la carroña es que es un recurso en general bastante poco predecible y es muy difícil de cuantificar la producción de carroña en el espacio y en el tiempo, de forma que determinar la disponibilidad respecto a otro tipo de recursos es relativamente complejo. Aquí, por ejemplo, en estos dos ejes veríamos cómo se agregarían las carroñas en el espacio o en el tiempo de distintas fuentes de aparición de carroñas de animales muertos, de vertebrados, y bueno, pues en algunas ocasiones pues, puede ser más o menos constante cuando está ligada, por ejemplo, a la depredación, o por pulsos, pequeños pulsos, pero más o menos estacionales, ligadas al clima o a la disponibilidad de agua, pulsos temporales ligados a la actividad humana, como la caza, como sería esto, o pulsos derivados de los efectos de parásitos, enfermedades, que suelen ser pues, más espaciados en el tiempo, de forma que esa disponibilidad es tremendamente variable entre ecosistemas. Bueno, un trabajo reciente que participa, ¿no? dirige Esther, pues una de las cosas que hemos hecho es intentar evaluar a escala muy grande, a nivel de la península, pues la disponibilidad de esa carroña, en el caso de los ungulados, pues asociada a la ganadería, asociada a la caza, asociada a actividades humanas como los atropellos en carreteras, a la depredación natural, y hemos intentado cuantificarla. Una de las cosas que surgen de la cuantificación es que nuestros ecosistemas, que ya están bastante alterados, pues buena parte de esa biomasa está muy ligada a la actividad humana, tanto en su producción, muy ligada a la ganadería, como a la forma en que mueren. Aunque en los últimos años, con el cambio en los ecosistemas, los procesos de sucesión secundaria o rewilding, pues cada vez más empiezan a ser relevantes los ungulados silvestres que van recolonizando los ecosistemas. Bueno, la carroña, además como alimento, pues también los organismos la utilizan como recurso para otro tipo de actividades vitales. Este sería un ejemplo, y es que muchas especies de aves utilizan tanto la carroña como los restos de los carroñeros, por ejemplo, para construir los nidos, ¿no? El cobrantahuesos, pues una ave mítica que afortunadamente se está recuperando en nuestros paisajes, pues forra sus nidos con la lana de las ovejas, y muchas especies de pájaros, estos son estorninos sudafricanos, estorninos metálicos, pues utilizan los restos de las plumas que se generan en las peleas entre los buitres para forrar también sus nidos. Como decía, aparte, por un lado está el recurso, que como decíamos es de mucha calidad, cada vez más muy ligado a la actividad humana y no siempre fácil de predecir espacial y temporalmente, y veíamos que había como dos grandes grupos de consumidores en el reino de los vertebrados, y estarían los obligados, que no son muchos, hay 23 especies de buitres en el planeta, y un buen número de ellos habitan aquí en la península ibérica. En general se trata de especies con unos ratios biológicos
muy peculiares. Quizás uno de los más destacados es la capacidad que tienen de explorar el territorio. Tienen áreas de campeo enormes, de cientos, miles de kilómetros cuadrados, en el caso de los buitres leonados, cada individuo. Muchas de las especies son muy sociables, hay distintos grados de sociabilidad, pero los grandes buitres, la mayoría son sociales para reproducirse y sociales también para buscar el alimento. Son especies muy estrategas de la caza, con una demografía muy dependiente de la supervivencia de los adultos. Generalmente los buitres, bueno, generalmente no, todos los buitres ponen solo un huevo, y si ponen 2 huevos, pues solo es viable un pollo, de forma que las tasas de fecundidad por hembra suelen ser de 0, algo. Y solo en algunos grupos, en los catártidos, en los zopilotes, buitres del viejo mundo, pues tienen el olfato. Esto es curioso porque casi todo el mundo piensa, bueno, los buitres pues, deben oler muy bien, pues, y no huelen, ¿no? Solo huelen 2 o 3 especies del neotrópico. Otra de las circunstancias que a mí particularmente, mi formación siempre originalmente es muy naturalista y como decía Esther, y muy vinculada a la conservación, pues la responsabilidad que tenemos desde España. Probablemente los carroñeros son de los grupos funcionales más amenazados globalmente, y concretamente pues España tiene una gran responsabilidad porque casi todos los buitres que quedan en Europa, y yo diría que casi en el paleártico, viven aquí. Estas son las cifras. Bueno, ya está. Tengo que actualizar la diapositiva porque salió el último censo el año pasado. En el anterior había las 27.000 parejas de buitres leonados en España, ahora son por las 30 y pico mil. Pero es el 99% de la población de la Unión Europea. De buitre negro pues tenemos el 98%, entre 100 y el 98%, depende del nivel administrativo. De alimoche el 97%, es decir, ahora mismo la responsabilidad de conservar este grupo pues recae muy directamente sobre nosotros. Pero además de buitres, cuando uno piensa en carroña, siempre piensa en buitres, hay un montón de especies que de forma facultativa pueden consumir este recurso. Eso incluye pues los grandes depredadores de casi todos los ecosistemas, los lobos, los osos, los leones, las hienas, incluso tigres y leopardos. Un montón de mesocarnívoros y omnívoros, el jabalí, el zorro, la carduña, la jineta, en otros ecosistemas, montones de especies en el planeta, muchísimas especies de aves, rapaces que no son buitres, o córvidos, son también carroñeros de forma facultativa. Incluso, aunque esto ya es más raro, en algunos ecosistemas hay reptiles que también pueden consumir de forma facultativa la carroña. Bueno, ¿y qué pasa cuando no cae del lado de los vertebrados? Pues bueno, también hay una comunidad importante de insectos, aunque realmente la mayor parte de la biomasa, cuando no es consumida por los vertebrados, se la zampan las larvas de las moscas. Porque lo que sucede en el resto de la comunidad asociada a la carroña es un proceso de sucesión secundaria marcada por depredadores, parásitos, parasitoides, que realmente lo que interaccionan es entre ellos más que consumir la biomasa. En concreto, en nuestro entorno pues son estas 2 especies de moscas, la Calífora vicina y la vomitoria, la que se encargan de consumir todo aquello que no cae, que no consumen los vertebrados. Bueno, os voy a contar algunos experimentos que hemos hecho en los últimos años con una herramienta muy simple y bastante económica, que son las camarillas estas de fototrampeo. Bueno, estas cámaras, la ventaja de este recurso es, pues, como está muerto, que no se mueve, de forma que puedes ver los procesos que ocurren alrededor de él, y con la información de las fotografías y los vídeos, pues podemos obtener información básica sobre las especies, el número de especies, la abundancia de cada una de ellas, o las interacciones que tienen, y también sobre el funcionamiento del proceso, pues, el tiempo que tardan, por ejemplo, en detectar en la carroña, o la tasa de consumo, la tasa con que desaparece del medio y incorporada a la comunidad. Nuestros primeros trabajos los desarrollamos en Espulla, un sistema bastante simplificado, de montaña, un sistema de zonas de prados y roquedos y pinares, y digamos nuestra carroña era el arrui. El arrui es un ungulado introducido del norte
propio del norte de África, se introdujo aquí en los años 70 y bueno, se fue expandiendo. En Espuña tiene una población importante y lo que aprovechábamos eran los descastes de caza para ver qué pasaba con este recurso. Y nos sorprendimos bastante, porque a pesar de no haber buitres, en una comunidad relativamente sencilla, pues prácticamente toda la biomasa de estos animales se la zampan los vertebrados, obviamente el 93% de esa biomasa, y una tasa de consumo relativamente alta, unos 300 gramos a la hora. Y pues se la reparten fundamentalmente, los dos grandes protagonistas serían los zorros por la noche y las águilas durante el día, ayudados por una serie de facultativos, sobre todo en los mamíferos, el jabalí y el cuervo. Estos primeros experimentos luego los hemos ido aumentando, muestreando en muchos más sistemas, de forma que hemos podido evaluar el efecto de la riqueza de especies o la presencia de especies clave en los sistemas. Por ejemplo, en una sierra próxima, donde prácticamente solo se incorpora un nuevo elemento, que es el obligado, el buitre, pues todavía funciona más eficazmente. Ahí la biomasa consumida por los vertebrados de las carroñas de los ungulados es del 99%, o sea, prácticamente no le queda hueco a los insectos, ni a las bacterias, ni a los hongos, y las tasas de consumo son enormes, en torno a los 2 kilogramos por hora. De hecho, lo normal en muchos de estos sistemas es que el animal en menos de un día prácticamente desaparezca, excepto aquellas partes más difíciles, pero incluso algunas de ellas, donde están los quebrantahuesos, hasta los huesos desaparecen, de forma que casi solo queda del alimento animal pues los pelos y los cuernos, que son alimentos de los coleópteros, de los derméstidos. Bueno, algunos de estos trabajos que lideró Esther pues nos han servido un poco para ver que efectivamente hay una relación entre el funcionamiento del sistema, los ecosistemas, medido como esa eficacia y esa variabilidad en la eficacia relacionada con la riqueza de especies y con la presencia de especies clave. Bueno, y como decía, pues, con algunos de estos trabajos pues lanzamos una propuesta en el Bioscience de qué manera se podía incorporar la carroña en los libros de texto. Proponíamos varias cosas y una de ellas era algo tan sencillo como cambiar las figuras de esa sucesión trófica en los sistemas o de esas pirámides tróficas que originalmente eran lineales. Los libros de texto más modernos incorporaron el compartimento de detectivos y descomponedores y nosotros proponemos que se incorpore el compartimento de los carroñeros porque en el caso de las comunidades animales la mayor parte de la biomasa no pasa directamente ahí, sino que se recircula entre la comunidad de vertebrados. Bueno, además de esa perspectiva, un poco de funcionamiento trofodinámico y de propuesta de poder incluir la carroña y los carroñeros en los libros de texto y poder desarrollar un poco más las interacciones, pues nos hemos ido preguntando ya cosas pues más específicas. Bueno, ¿cómo influyen los tipos de cadáveres o el hábitat? En este experimento lo que hicimos fue comparar las tasas de consumo y la comunidad asociada al ganado y a los ungulados silvestres. ¿Quién se come más rápido? ¿Qué pensáis? El ganado. Efectivamente. Es una relación que es difícil de separar. Probablemente las tasas de consumo son mucho más rápidas en el caso del ganado que en el caso de los ungulados silvestres y la comunidad también es relativamente distinta. En el caso de los ungulados domésticos, pues prácticamente casi toda la biomasa se la zampan los buitres. Mientras que en el caso de los ungulados silvestres está mucho más repartido entre carroñeros obligados y facultativos. Y esto probablemente esté relacionado no porque sean un alimento distinto, sino porque viven en lugares distintos. Generalmente el ganado está en lugares mucho más abiertos, en grupos más grandes y probablemente es más fácil de detectar y es más predecible. De forma que tanto la comunidad como las tasas de detección y de consumo son muy distintas. Y desde el punto de vista ecológico, pues no son exactamente el mismo equivalente, aunque uno pueda pensar en biomasa de cada tipo de carroña, realmente el procesado que tiene en el sistema, las comunidades que hay alrededor y la eficacia cambia en función del tipo de ungulado. Bueno, aquí os ponía un ejemplo para que os hagáis una idea de lo rápido que es. Se pueden ver la hora, a las 8:30 de la mañana, una oveja muerta, los cuervos ya se habrán comido lo más accesible
y bueno, enseguida llegan los buitres. Y bueno, eso pasó hace un rato, en 2 o 3 horas desaparece el recurso. En este sistema, lo que estuvimos hace poco con Fernando, que son los campos de Hernán Perea, que son sitios abiertos, con unas poblaciones importantes de buitres, de quebrantahuesos, pues el proceso es tremendamente eficaz. Y bueno, estas relaciones y el conocimiento de cómo los carroñeros son capaces de prestar un servicio, esa transposición del funcionamiento a servicio ecosistémico, es de las cosas de las que yo casi más me siento orgulloso de los proyectos de I+D. Os sonará que bueno, en el año 2002 hubo toda una alarma sanitaria importante a nivel europeo con el tema de las vacas locas, que se asociaba a la encefalopatía espongiforme bovina, al consumo de determinados productos cárnicos, de forma que se sacó una legislación tremendamente restrictiva que pretendía eliminar del campo los animales muertos, todo el ganado, ¿no? Siguiendo pues este proceso de recogida de las explotaciones ganaderas, a llevar a plantas intermedias y ahí a plantas de tratamiento, bien incineradoras o plantas de transformación en sus productos. Eso bueno, pues, suponía un problema importante desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad, porque era bueno, cambiar de alguna manera el funcionamiento del ecosistema y retirar el recurso básico de un grupo de organismos tremendamente amenazados y que prácticamente todos vivían en la península ibérica en un contexto europeo. Yo formo parte de la Comisión de Biodiversidad del Ministerio y siempre he llevado con el argumento bueno, que eso no podía ser, del argumento de la conservación de la biodiversidad, y chocábamos con el argumento de la sanidad pública. Entonces, en ese choque pues siempre ganaba la sanidad pública. Hasta que hicimos esto. Lo que hicimos fue calcular lo que costaba suplantar ese servicio. Para ello, lo que hicimos fue mapear todas las explotaciones ganaderas de España, que fue un trabajo bastante arduo, y luego calcular, en función de la explotación, la tasa de mortalidad anual, el número de reses que se recogían y los viajes que tenían que echar, el transporte, hacia las plantas de tratamiento. De forma que transformamos esa biodiversidad en un servicio y la cuantificamos, ¿no? Y cuantificamos que eso suponía solo el transporte, ya no el resto de tratamiento, solo el transporte, pues unas 70.000 toneladas de CO2 equivalente al año, emitidas a la atmósfera, innecesariamente, y algo así como 50 millones de euros en recursos públicos, porque el seguro de recogida paga una parte el ganadero, otra parte las comunidades autónomas y otra parte la empresa nacional de seguros agrarios. Y afortunadamente cuando pusimos esto en el Ministerio estaba el director de la empresa que nos llamó, tenéis que venir a la empresa a ver cómo había hecho esto, y a partir de ahí empezó a cambiar la normativa y empezaron otra vez a volver a dejar en las zonas de montaña los cadáveres del ganado criado extensivo o en semiextensivo, ¿no? De forma que de una situación a otra pues mejoró notablemente, se redujo notablemente la emisión de dióxido de carbono. Bueno, otro de los factores que determinan el consumo de carroña, además de esa diferencia entre herbívoros, el tipo de carroña y las decisiones que toman los organismos en relación al recurso, no solo como alimento, sino como riesgo. Porque, claro, los animales muertos realmente mueren por algo, y en el caso de haber muerto por enfermedades, pues uno puede correr el riesgo a comérselo de adquirir la enfermedad, y eso es un riesgo. Y además, al ser un recurso que no es móvil y que es bastante nutritivo también, y que hay un montón de organismos que potencialmente lo pueden consumir, pues también cuando uno va a consumir esos recursos puede correr el riesgo de ser depredado, ¿no? De forma que en torno a los cadáveres se genera un paisaje que definimos de riesgo y de miedo, ¿no? Y en relación a esto, y eso es distinto según cuál es el tipo de carroña. Si la carroña es un potencial consumidor, es decir, si es un carnívoro, cambia el paisaje que si la carroña es un herbívoro. ¿Qué desaparecerá antes? ¿Un zorro o un ciervo?
ciervo. Os da la pista con el paisaje, ¿no? Bueno, aquí pasa algo parecido. No son lo mismo, en términos estoicométricos, carbono-nitrógeno es lo mismo, un zorro que un ciervo. Básicamente, la relación carbono-nitrógeno es muy parecida, pero no son lo mismo. Bueno, nosotros hicimos esto, ahí me ha movido el número. Hemos hecho experimentos en los mismos lugares, en Cazorla y en Espuña, con distintas comunidades, y efectivamente no es lo mismo. En el caso de los herbívoros, pues, como veíamos antes, prácticamente toda la biomasa pasa por la vía de los vertebrados, pero en los carnívoros un porcentaje muy importante, de hecho la mayor parte de la biomasa se la terminan zampando los invertebrados, particularmente las larvas de mosca, los dípteros. Y esto probablemente está relacionado con ese riesgo. Y lo que hemos visto, modelando lo que sucede a lo largo del tiempo sobre las carroñas de zorro y sobre lo que hacen los propios zorros, que es uno de los carroñeros más ubicuos, no solo en España, sino casi en el planeta, pues tienen que tomar una decisión entre la calidad de la comida, según va pasando el tiempo, pues la comida desde el punto de vista trófico cada vez es un alimento de peor calidad, se va deshidratando, se va descomponiendo. Pero desde el punto de vista de los parásitos, según va pasando el tiempo, cada vez más segura. Es decir, aquellos parásitos por los que puede haber muerto el zorro, que dos zorros se encuentran, pues según van pasando las semanas, más improbable que estén activos y que se puedan ser transmitidos. Y bueno, y lo que comprobamos es que sucedía esto, es decir, que la mayor parte de los zorros evitan comer, pero cuando comen generalmente lo hacen en tiempos intermedios, ni muy tarde ni muy pronto. Generalmente a partir de las 2 semanas es cuando más se atreven a comer, de forma que debe haber ahí un proceso de toma de decisiones en torno al riesgo, ¿no? Esto lo hemos reproducido también en sistemas marinos. En los últimos años estamos intentando incorporar también nuevos sistemas marinos. Esther está trabajando en humedales, una visión, hasta ahora casi todos eran sistemas más clásicos terrestres, ¿no? de agrosistemas, pastos, zonas de montaña, bosques. Y aquí lo que hicimos fue un experimento en Isla Grosa, una isla que está justo enfrente de La Manga. Ahí hay unas colonias muy grandes de gaviota patía amarilla y utilizamos 3 tipos de cadáveres, eran peces, pollo, gaviotas pequeñitas y gaviotas adultas. Y bueno, lo que hemos visto es que las gaviotas se comen todos los peces que les ponga, algunos de los pollos, pero a los bichos que ya son adultos ni los prueban. Una colonia con miles y miles de individuos que se van a buscar comida lejísimo a los basureros y tal, pero a un pariente no se lo comen. De forma que ese hueco, ese nicho, pues es el que aprovechan los invertebrados, y en concreto en las islas, más que en continente, los coleópteros, de forma que hay una partición que probablemente está muy relacionada con el riesgo de contraer enfermedades. Hay pocos parásitos que puedan pasar de los peces a la gaviota. Los pollos, los individuos jóvenes generalmente tienen cargas parasitarias pequeñas, mientras que los adultos, cuando uno se encuentra a un adulto muerto de su propia especie, pues mejor que se lleve cuidado. Y bueno, y también existen diferencias dentro de este sistema según las carroñas pues se encuentren bajo el agua o se encuentren en tierra. Lógicamente cambia toda la comunidad, de forma que curiosamente en el sistema acuático, tanto las carroñas de peces como las de gaviotas son consumidas sobre todo por vertebrados, por peces, mientras que en el sistema terrestre pues hay un gran consumidor de peces, que es la gaviota, pero las propias gaviotas quienes se las comen, es toda una enorme comunidad de invertebrados, fundamentalmente dípteros y coleópteros. Sí. ¿Cómo estudian las carroñas de los peces? Bueno, pusimos carroñas de gaviota y de peces bajo el agua, y eso fue muy curioso, porque contratamos a una muchacha que había trabajado, que es medio escocesa, medio italiana, Martina, porque tenían también un diseño de cámara subacuática. Entonces cuando vino, resulta que las cámaras subacuáticas no iba ninguna. Y lo que terminamos haciéndolo fue por apnea, o sea, teníamos una serie de peces y gaviotas
bajo el agua, a una profundidad de unos 2 o 3 metros, y varias veces al día con la gafa y el tubo íbamos viendo quién se los estaba comiendo. O sea, fue un trabajo, sí, sí. No tiene que ser nada fácil. No, fue muy... De hecho, esta mujer, la verdad es que era más dura que un rayo. Sí, hasta me dio un poco de infección de oído y todo. Y bueno, nos íbamos turnando, pero sobre todo, claro, de día aún todo el mundo quería, ¿no?, ir a muestrear. Pero por la noche había momentos que se hacía duro, ¿no? Porque claro, estaba un rato, cuando te irás 1 hora, 1 hora y media ahí anotando. Y bueno, así se hizo, así, de forma a pedales. En tierra se hizo de forma automática con las cámaras, pero bajo el agua con papel y lápiz, gafas y tubo. Bueno, como en otras cosas de la vida, el tamaño aquí también importa, o sea, el formato, el paquete de la carroña, no solo el tipo de carroña, el hábitat, las comunidades, sino lo grande que es. Y bueno, estos experimentos los hicimos en África, un sistema muy prístino, donde están todos los representantes, y trabajamos con carroñas, chiquitillas, de pollo, y intermedias, ungulados, el tipo de las gacelas y tal, y ya con mega herbívoros, ¿no? Elefantes, algún hipopótamo, pusimos, en fin. Vamos, de los bichos, por desgracia, que aparecían muertos por los furtivos, ¿no? Y bueno, pues ese tamaño pues también tenía una importancia grande, de tal manera que las carroñas pequeñas, que son más difíciles de detectar y son más fáciles de llevar, pues le dan una oportunidad a... es raro que se las consuman los obligados, más especializados, la mayoría van por la vía de los facultativos, y permite el consumo a facultativos pequeños, ¿no?, tipo chacales, mustélidos y cosas así. Según va aumentando de la carroña, pues tienden a ir incrementándose la cantidad de carroña y la biomasa que aprovechan los buitres, y cuando las carroñas son muy grandes, quien la aprovecha son los buitres y los top predators, los que son capaces de monopolizarlas, de forma que el tamaño también tiene una influencia enorme sobre cómo se estructura la comunidad. De hecho, sobre las carroñas grandes debe primar el paisaje del miedo, y de hecho en las carroñas grandes pues nunca aparecían mesodepredadores, probablemente porque muchas de ellas las monopolizaban los leones, ¿no?, mientras que en las carroñas pequeñas es donde aparecían pues los chacales y bichos animales de ese tipo. En torno a la carroña también nos podemos hacer un montón de preguntas que, bueno, aquí no he querido extenderme mucho, relacionadas más con las relaciones, no con el comportamiento, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando pues, los procesos de facilitación. Hay mucho, es muy intuitivo ver la competencia, ver el riesgo, pero claro, el consumo de carroña también tiene mucho de facilitación entre especies y entre individuos de una misma especie, en el que deben tener un papel muy importante, pues tanto el marcaje visual como el marcaje sonoro, que pueden determinar pues el acceso a la carroña, ¿no? Algunas de las relaciones que parecen y salen intuitivas, ahora mismo con Esther codirigimos una tesis, la de las aeronaves en el Cerrado, ¿no?, un sistema en Brasil donde las comunidades están muy marcadas por el olfato, porque hay buitres que huelen, y eso marca bastante diferencia. Y también pues viendo las relaciones entre los que encuentran las carroñas y los que las consumen, y cómo algunos organismos, pues aparentemente monopolizadores, como los grandes buitres, pues permiten realmente el acceso a otros para poder abrir los animales. También hay interacciones pues muy relevantes en función de la competencia o las jerarquías, ¿no?, entre especies y dentro de las mismas especies, y de competencia, por ejemplo, a nivel de sexo y edad. Voy a poner, tenía por aquí alguna, esto cómo se marca. Espérate. Para dar una idea, las cosas que estamos empezando a evaluar. Esto es una carroña de jabalí en Cazorla, que la encuentra un águila real. Imaginaros dónde encuentra las águilas, las carroñas. Esto está en medio de un bosque. Aquí llega el zorro. Cachi la más que me mira mal. ¿Qué pasará?
Bueno, pues todo este tipo de cosas ocurren continuamente en torno a las carroñas, lo que bueno, permite responder preguntas sobre interacción, en este caso, pues en muchas de nuestras sierras, por ejemplo, que no hay depredadores muy grandes, pues la interacción más frecuente en torno a las carroñas de los grandes depredadores son águilas y zorros, ¿no? Y bueno, hay una partición ahí del tiempo, realmente los zorros comen de noche y las águilas de día, pero cuando están, ¿quién gana? Generalmente las águilas tienen muy mala leche y eso sí, suele imponerse. Bueno, muchos de los trabajos que desarrollamos ahora, pues claro, en esta era del antropoceno, pues están muy relacionados con la actividad humana. De todas maneras, los carroñeros han tenido una relación muy íntima con los humanos desde tiempos ancestrales, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que convivir, de hecho, con grandes depredadores que también eran carroñeros. De hecho, buena parte de hay bastante bibliografía, ¿no?, de antropología y en evolución humana sobre la relación entre el consumo de carne y la evolución del cerebro humano y de las sociedades humanas. Y sí que parece que las primeras herramientas líticas, las primeras herramientas las utilizamos sobre todo para romper los huesos, para comernos los tuétanos de los cadáveres, un alimento tremendamente nutritivo. Pero para eso, nuestras relaciones con los carroñeros pues, probablemente han ido cambiando a lo largo de la historia. En los primeros tiempos, que nosotros éramos carroñeros también, pues probablemente nuestras relaciones estaban dominadas por mutualismo, probablemente seguiríamos, probablemente pudiésemos utilizar a los propios buitres como indicadores de un recurso, pero también con el riesgo, en el paisaje de miedo. Ahí probablemente nosotros formaríamos parte de ese paisaje del miedo, porque buena parte de los carroñeros pues también podían acabar con nosotros, ¿no? Ya pues el hombre cazador, las relaciones pasarían a ser, sobre todo con los carroñeros, más de tipo mutualista, sobre todo con los obligados, entre mutualistas y de competencia con los grandes depredadores, y esas relaciones han ido pasando progresivamente a nuestro periodo como ganaderos y ahora en la época industrial las relaciones más de ese tipo de comensalismo o de mutualismo, si consideramos los servicios ecosistémicos como una ventaja para uno de los componentes, ¿no? De forma que nuestra relación ha cambiado a lo largo de la historia y probablemente pueda seguir cambiando. A pesar de ser animales, pues aparentemente tan primitivos, ¿no?, y que uno podría pensar son obligados con estrategias evolutivamente tan complejas, pues tienen bastante capacidad de adaptación. Nosotros hemos tenido varios proyectos, uno así de varios años en Patagonia, con los cóndores, probablemente el buitre más masivo. Y una de las cosas que nos sorprendió mucho era que esta serie de estos puntos son de los animales que tenemos radiomarcados en el entorno de Patagonia, en el entorno de Bariloche, y todos ellos explotan fundamentalmente las estepas argentinas, pero muchos de ellos se reproducen en los Andes, en Chile. Y bueno, supone un esfuerzo grande, movimiento de kilómetros y kilómetros a entrarse a la estepa para volver a darle de comer a los pollos, a veces pues, 300 kilómetros cada día, ¿no? Cruzar, además, una cordillera, ¿no? Y nos preguntábamos hasta qué punto eso realmente podía estar relacionado también con procesos históricos. Es decir, que antes realmente hubiese más parte del alimento, una parte más importante en el lado del Pacífico. Es decir, si Chile también aportaba comida. Ahora mismo los buitres de la cordillera andina, pues prácticamente casi todo su alimento lo consiguen en Argentina, aunque unos crían en Argentina y otros en Chile. Eso no lo puedo decir mucho por si se enfadan, pero es así. Y lo que hicimos fue muestrear las plumas de buitres de los museos, al poco de llegar los europeos, y de cóndores actuales, ¿no? Y lo que vimos de esa composición isotópica, de carbono, nitrógeno y azufre, que se podía separar el componente marino de la dieta del componente terrestre. Y bueno, pues los cóndores actuales pues prácticamente casi solo comen animales terrestres,
pero los cóndores antiguos tenían un porcentaje muy importante en la dieta de recursos marinos. Es decir, probablemente parte del alimento estaba asociada además con un nivel de nitrógeno bajo, o sea, probablemente parte importante del alimento histórico de los cóndores eran las ballenas que llegaban muertas a las costas, que ya nos encargamos también de prácticamente de exterminarlas casi funcionalmente, de forma que probablemente antes del siglo XIX, antes de la llegada de los europeos, pues la dieta de los cóndores era una combinación entre mamíferos salvajes tipo vicuñas o guanacos y ballenas y otros animales marinos, mientras que ahora tienen una dieta básicamente europea basada en las ovejas, que son introducidas, y los ungulados europeos, que también son introducidos. A pesar de todo ello, que eso uno podría pensar en un cambio brutal, las poblaciones de cóndores de Patagonia pues todavía gozan de bastante salud, es decir, que una especie que casi un dinosaurio ha sido capaz de adaptarse a variaciones en la disponibilidad del alimento a lo largo de los últimos 2 siglos. No obstante, esos dos grandes grupos, que son los principales protagonistas en el consumo de las carroñas, los buitres y los grandes depredadores, pues globalmente están desapareciendo, bien por persecución directa, en los casos de los grandes depredadores, por el uso de veneno, o porque viven en paisajes cada vez más humanizados, donde los riesgos se disparan. Algunas de estas cosas las hemos podido evaluar gracias a la ecología del movimiento. En esta figura representamos 2 poblaciones de buitres que tenemos marcadas con emisores GPS que nos dan una información muy fina del movimiento. Unas son buitres navarros y otras son buitres cazorleños. Si os fijáis, está el área de campeo de las colonias navarras. Imaginaros, viven allí, pero prácticamente campean por todo el Valle del Ebro, pero también de forma importante por las dehesas del suroeste de España. Y los buitres de Cazorla pues hacen lo mismo, campean por Cazorla y por nuestro entorno, Murcia, Almería, Granada, pero también mucho por las dehesas. Bueno, no he puesto la diapositiva, por si se hacía muy largo, no sé cómo voy de tiempo. Pues pesado, ¿no? Y bueno, una de las diferencias importantes, las 2 colonias y los individuos de las 2 colonias tienen áreas de campeo muy grandes, pero una de ellas campea sobre todo en paisajes muy humanizados, con una human footprint, una huella humana muy importante, una huella que se mide, en la que pesa mucho las infraestructuras lineales, carreteras, tendidos y cosas de ese tipo, mientras que la población de Cazorla se mueve en paisajes menos humanizados. Y cuando analizamos la supervivencia de estos individuos a lo largo del tiempo, pues se ve claramente cómo, según aumenta el grado de humanización de las áreas donde campean, pues va disminuyendo la supervivencia de los adultos. Teniendo en cuenta que los individuos marcados son todos adultos, pues la humanización puede tener efectos demográficos muy importantes a largo plazo para una especie que es una estratega claramente de la caza. Ese patrón lo comprobó un poco Esther a escala global en su proyecto de Junior de la Generalitat, en el que, bueno, a partir de una revisión de las comunidades de carroñeros a nivel global, no me acuerdo cuántos países eran, 40, 38, 40, 40. Bueno, pues de todos esos parámetros que podrían influir relacionados con el clima, la latitud, el hábitat, pues al final realmente el que más marcaba era la huella humana, de forma que con esa relación que tienen los carroñeros con el hombre, a huellas humanas intermedias, parece que hay ciertos beneficios sobre la riqueza de especies, pero cuanto aumenta, pues rápidamente disminuye la riqueza de especies. Ay, perdón. Y bueno, pues esta era un poco todo. Lo había dejado aquí, pero yo creo que el vídeo, como ya he contado lo de los servicios, si no se va a hacer muy largo. Tenía aquí un vídeo preparado. Os lo paso cuando queráis. Está en YouTube, lo podéis ver. Un poco contamos esos trabajos, pero en píldoras de 4 minutos, creo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres preguntar algo por aquí? ¿Dónde queráis? Vale, yo tengo 2 preguntas.
Una es, cuando has puesto la mortalidad de los carroñeros en relación a la huella humana, salía que morían más los que se alimentaban más en zonas donde había impacto humano. Entonces, en teoría esas especies no tendrían que estar a lo mejor ya adaptadas un poco a ese tipo de ambientes, y entonces en realidad las que son más específicas de zonas naturales sufrir más el impacto humano. Vale, sí, es buena pregunta. Te explico, realmente el tema es que el impacto humano en esos sistemas está asociado a infraestructuras con las que no ha evolucionado. Es decir, la principal causa de mortalidad de los buitres en estos sistemas, hasta luego, son los tendidos eléctricos y las electrocuciones. De forma que los buitres que forrajean en paisajes poco humanizados, por ejemplo en las dehesas o en pastos de montaña, tienen poco riesgo de morir electrocutados o colisionar contra un parque eólico que los que viven cerca de los lugares más humanizados. O sea, que es una relación de cómo esas infraestructuras, que son las que sirven para describir la huella humana, afectan sobre la supervivencia. Es decir, que esto... Claro, o sea, pero también mueren menos porque pasan menos tiempo ahí. Pero cuando están ahí, tendrán la misma probabilidad de morir, ¿no? Claro. Es menos frecuente porque hay menos. Porque los paisajes donde se mueven esas infraestructuras son más escasas. Es decir, los buitres... Si ponías en el mismo eje de intensidad de huella humana, pensé que... Claro, bueno, es que hay un continuo desde paisajes casi sin huella, como son las dehesas, hasta paisajes pues, los del Valle del Ebro, que son pues, granjas con tendidos eléctricos. Vale. Y la segunda pregunta, nosotros estuvimos con los alumnos hace poco en un centro de recuperación de fauna y bueno, precisamente estaban con un buitre que lo acababan de encontrar muerto y tal, estaban haciendo autopsia y nos contaron que se están encontrando últimamente muchos que morían envenenados, pero no era porque les envenenaban activamente, sino porque consumían el plomo de los perdigones de caza o lo que fuera. Entonces, que eso, al comer animales que habían muerto por caza, consumían el plomo y que prácticamente enseguida te duraban un poco. Entonces, ya, por ver si vosotros habéis encontrado también este tipo de respuesta en vuestros estudios. Sí, nosotros hicimos, bueno, de hecho tenemos un trabajo publicado estos datos de movimiento y esas figuras son de la tesis de Neco Arrondo. Y una de las cosas que hicimos fue ver los niveles de plomo en estos buitres y es curioso que aquí sucede al revés, es decir, los buitres de cazorla que campean más en zonas más naturales tienen menos riesgo de electrocución, pero tienen niveles más altos de plomo. Pero una de las cosas que nos sorprendió y que nos costó un poco como explicarla, ¿no? Porque al final tenían dos vías de entrada de plomo. Una vía asociada a la actividad humana, que las esquirlas de las balas, sobre todo de la caza mayor, pero luego otra de las vías de entrada era ambiental, porque muchas de las zonas de campeo, sobre todo del entorno de Ciudad Real, del sur de Ciudad Real, del Valle de Alcudia y tal, son suelos mineros desde tiempos de los romanos y hay unas concentraciones muy altas de plomo, de forma que sacamos también con isótopos, separamos el plomo de las balas y de los perdigones, del plomo del suelo, y esa concentración de plomo era como una mezcla de las dos, era difícil separar cuánto venía de uno o de otro. Sorprendentemente, el plomo le afecta, por ejemplo, a los quebrantahuesos, se ve que con dosis muy bajas mueren, pero curiosamente los buitres deben ser bastante más resistentes, porque algunos de los buitres que teníamos marcados nosotros cuando los capturamos, aparte de poner el emisor, pues les tomamos muestras de sangre, un básico de eso, como cuando va uno al hospital, ¿no? Y había individuos que siguen vivos, ya, los más antiguos que tenemos marcados son de 2015, llevan 7 años, los emisores funcionan con placas solares, de forma que muchos aguantan bastante tiempo. Y claro, algunos tenían niveles de plomo en pluma muy por encima de los niveles letales, ya no subletales, y estaban vivos, ¿no? O sea, probablemente debe tener una capacidad importante, el metabolismo del plomo es complejo, ¿no? Porque a veces se acumula en órganos, el cerebro, por ejemplo, es sensible, a veces se acumula en los huesos. Entonces, dependiendo de hacia dónde se metabolice, pues se ve que puede tener un efecto más o menos letal. Y de forma que, de manera muy sintética, pues les estaban peor las infraestructuras eléctricas que el plomo, ¿no?
Aunque lo ideal sería que por lo menos el plomo que se puede evitar, que sería el plomo de caza, pues se sustituya por... Se ha conseguido ya en algunos sitios, en parques, por ejemplo, tipo Cazorla o Sierra Espuña, que hay en sitios más gestionados para conservación, pues se va cambiando el plomo por munición de cobre, ¿no? Pero todavía se usa mucho. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Gracias. Por habernos pasado a trabajar con estos animales. Se hablaba bastante de la expansión de algunos animales silvestres por diferentes causas, entre ellos los muchos tubulados y tal. ¿Se tiene cuantificado o sabéis si afecta o no esa expansión a la regulación de las poblaciones de carroñeros? Muy cuantificado no, digamos, estamos empezando a evaluarlo y yo lo veo un poco que puede ser como un poco el seguro, ¿no? A largo plazo para los carroñeros, porque al mismo tiempo que se van recuperando poblaciones, no sé, por ejemplo, aquí en Alicante o en Murcia hace 30 años, pues no había jabalí, era rarísimo eso, ver un jabalí. Y cabras montesas, pues ya ni te digo, ¿no? Ahora en Murcia, pues aquí en Alicante, jabalí hay por todos lados y las cabras van entrando desde Albacete, en fin. Y por otro lado, lo que está desapareciendo es el extensivo, es decir, que ese ganado... Entonces, ante uno de los riesgos que podían tener los carroñeros es terminar dependiendo de una ganadería muy industrializada. Ahora mismo, lo que se ha impuesto, lo que más ha aumentado en los últimos años, es el cerdo, ¿no? El cerdo en intensivo. Ahora mismo en España hay más cerdos que españoles, ¿no? Somos uno de los principales productores del mundo, pero claro, es una comida que pues es basura y a la que realmente quizás no es muy buena idea que puedan acceder los carroñeros, porque es un sistema, está muy desconectado del sistema, de forma que si desaparece el extensivo, casi no termina de desaparecer del todo, pero bueno, si baja mucho, casi lo que puede compensar un poco esa bajada y permitir que sobrevivan los carroñeros obligados en los ecosistemas es esa expansión, de forma que lo que tú planteas es muy interesante y yo creo que cada vez es más posible que esos carroñeros, un porcentaje importante de su dieta pueda ser derivada de ese proceso de recolonización. Y otra pregunta más concreta. ¿Has hablado de las líneas eléctricas, los aerogeneradores? Bueno, sí, tenemos datos. Sí. De hecho, con eso tenemos un poco una batalla importante. El año pasado, un grupo grande de investigadores publicamos una carta en Science, un poco haciendo hincapié que sí que el desarrollo de las renovables habría que planificarlo mejor, ¿no? Porque tenemos mucha información. Nosotros, por ejemplo, modelamos en su día con una especie de la que tenemos muchos datos demográficos y individuos marcados, pues la previsión que había el trabajo es del 2009, de lo que se iba a implantar, ¿no? Y con esa tasa de incremento de la mortalidad asociada a los parques eólicos, de los animales que teníamos marcados, aceleraba el tiempo de extinción de la especie. Ahora mismo, respecto a cuando nosotros hicimos el modelo, hay en previsión como 10 veces más parques de los que modelamos, o sea que para muchas especies las puede llevar a la extinción. Y por ejemplo, en muchos sitios de España, ya la principal causa de mortalidad, sobre todo del buitre leonado y de la limoche, son los parques eólicos. Pero en cifras brutales, estamos hablando, hace poco hemos pedido los datos a comunidades autónomas, con investigadores también de Doñana y de nuestra universidad y otras universidades, y son cifras brutales, ¿no? De más de 1000 bichos al año, ¿no? O sea que para una especie de larga vida es muchísimo. Y bueno, para los buitres se visualiza más, porque son bichos grandes, relativamente fáciles de detectar, pero luego hay otro grupo enorme de organismos, que son los murciélagos, que caen por miles, pero por miles, ¿no? Y es muy difícil de cuantificar, pues se conocen menos los tamaños de las poblaciones en el campo y también es más difícil estimar cuántos mueren en los parques. Y una de las cosas que pedíamos es una planificación. O sea, ¿cuánto? Porque ahora mismo no sabemos, se van presentando ahí y luego que existiese, por lo menos para algunas especies, podemos medio modelar los lugares de más riesgo y decidir qué sitios no se deberían poner y qué sitios sí, ¿no? Pero no se ha conseguido. Estamos dando desde hace tiempo bastante la tabarra y por un lado el Ministerio no termina de hacer una planificación nacional, se escuda un poco en las comunidades porque son también competencias autonómicas, las comunidades no quieren que les planifiquen desde arriba, pero tampoco
son capaces de planificar ellas, porque la presión es tan grande y a tan poco tiempo, que de hecho muchas especies van a tener un problema, ¿no?, si sigue desarrollándose así. La pregunta, habías comentado que prácticamente el 99%, el 100% de las poblaciones de buitres de Europa estaban en la península ibérica, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe ese éxito? ¿Es fruto de la casualidad, del éxito, o que en otros países hacen otras acciones que han acabado con las poblaciones? Sí, eso es interesante. Nosotros, yo creo que esa es de las ventajas que de alguna manera tuvimos de crecer un poco tarde. Es decir, nosotros hemos sido pobres durante mucho tiempo, tuvimos una guerra civil y una posguerra, estuvimos fuera de la Unión Europea y en Europa la presión humana creció muy rápidamente, mucha densidad de población, se usaba el veneno, muchas infraestructuras y los terminaron todos. A pesar que en los Alpes, por comparar, ¿no?, la cordillera Cantábrica y los Alpes, pues hace 30 o 40 años, en la cordillera Cantábrica había osos, había lobos, había buitres. En los Alpes no quedaba nada de eso. De hecho, los lobos recolonizaron los Alpes hace 4 días, en los años 90, desde los Abruzos, desde el centro de Italia, no había lobos. Los osos están empezando a recolonizar ahora, desde Eslovenia y todo eso, y los únicos buitres que hay son los quebrantahuesos, se están reintroduciendo. Es decir, en Europa la biodiversidad sufrió un machaque después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló muy rápido y se machacó todo, ¿no? Nosotros entramos más tarde y yo creo que entramos con una biodiversidad que no existía en Europa, pero ya con regulaciones europeas, con directivas, con Red Natura, de forma que habíamos conseguido mantener más cosas porque éramos menos y entramos ya con una legislación que nos ha permitido no solo mantenerlas, sino que algunas especies se hayan recuperado, ¿no? Y de hecho, en el resto de Europa se están recuperando gracias a España, porque los buitres negros que hay en Francia, o los leonados, o los que hay en Cerdeña y tal, son todos bichos que van de España a programas de reintroducción, es decir, que no solo hemos conseguido mantenerlos, alguna cosa teníamos que hacer bien. A veces tenemos la sensación, y es verdad que para algunas cosas somos un poco cafres, ¿no?, pero es curioso, el otro día lo hablaba, ¿no?, con algún compañero, ¿no? Sabe uno, a veces la capacidad de convivir con la gran fauna está muy relacionada con el tiempo con el que has seguido conectado. Entonces, por ejemplo, tú vas aquí al norte de España, donde hay lobo, y en los sitios donde siempre ha habido lobo, pues sigue habiendo lobo, y aunque la gente, el lobo es un animal que genera mucho conflicto, ¿no?, por daño y sobre todo conflicto sentimental, pero ahí lo sigue habiendo y sigue manteniendo. En los sitios donde desaparece el lobo, aunque tengan mucha cultura y sean muy ricos, se genera una actitud hipernegativa. Pues es curioso, por ejemplo, en España, en León hay lobo, en Zamora, tal, pero el lobo que entra al País Vasco a Navarra, lobo que matan. Es permisividad cero. Noruega, que es uno de los países más ricos de Europa, en Noruega hay unos 70 lobos. Este año han dado permiso para matar 35. O en Suiza, en el contexto de que el país más rico del entorno, lobo que entra, lobo que matan, ¿no? O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? En relación a Suiza hay un estudio que a mí me gusta mucho, y es que ellos preguntan a la gente qué les parece el lobo. Y luego hacen el mapa de distribución del lobo. Y sale que la gente donde nunca va a haber lobo están todos súper a favor del lobo, pero la gente que vive en zonas donde hay lobo, como matan a las ovejas y tal, están todos súper en contra, y o sea, el solapamiento es altísimo, y hay una relación negativa brutal. Sí, sí. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, o sea, la gente que más le gusta que haya lobo son los de las ciudades y tal, pero es verdad que en los sitios que siempre ha habido lobo la gente es más favorable, pero luego a la gente donde no tiene lobo, si le dices, te voy a soltar el lobo, eso, o va a llegar el lobo, eso ya, o sea, volver para atrás nadie lo quiere. Y es curioso, ¿no?, que los países probablemente más ricos de Europa y las regiones dentro de cada país, en general, pues suelen ser más reacios, ¿no?, a conservar estas especies. Hay un investigador danés que es muy famoso, así, muy por el rewilding, igual, o sonará también porque es muy modelador, el Christian Svenning, ¿no? Suena.
y este está muy metido, el tema de rewilding. Y hace poco sacaba un artículo diciendo, bueno, que hasta qué punto estamos dispuestos a recuperar los sistemas, y quizás lo habéis leído, ¿no? Y él, por ejemplo, de que todos queremos que siga habiendo leones y tigres, ¿no? Pues, ¿estaríamos los europeos dispuestos a salir a pasear por el monte y que te coma un león? ¿O eso solo lo tienen que soportar los africanos, o los nepalíes? Entonces, ese punto, ¿hasta qué punto está uno dispuesto a convivir, ¿no? Con esta gran fauna? En España nosotros, afortunadamente, no la hemos perdido y la mantenemos y se recupera. Y sí es cierto que algunas de estas grandes especies, el oso, el lobo, también en el resto de Europa, poco a poco van ganando terreno. Nosotros estuvimos ahora hace 2 o 3 semanas trabajando en Italia, en los Alpes, con el tema de este paisaje del miedo y tal. Y, por ejemplo, Italia ha sido un paradigma, ¿no? Porque tenía muy pocos lobos hasta hace pocos años. Ahí se declaró especie protegida, o se incluyó en el catálogo, igual que aquí en España, que ha sido hace poco, hace un par de años. Ahí se hizo a finales de los 70. Y, por ejemplo, en los Alpes no había lobos en los 90. Y ahora mismo solo en la parte occidental, ¿no? El entorno de Piedemonte, ¿no? Toda la zona de Turín, hay una población de unos 500 lobos. O sea, ha pasado de 0 a 500 solo en esa región, y la gente lo acepta bastante bien. O sea que algo de esperanza está ahí. Y es verdad que en los buitres, por ejemplo, en España también yo creo que es un paradigma de éxito, ¿no? de conservación, ¿no? Con sus problemas, ¿no? Pero vamos, afortunadamente tenemos poblaciones grandes de las 4 especies de buitre. Una pregunta rápida de internet, para que veas que la gente te sigue. ¡Cielo! Sergio Gilaver te pregunta si en las zonas donde hay más actividad humana, o sea, una huella humana más alta, los buitres se atreven menos a bajar a las carroñas. Oye, es interesante esa pregunta. Debe haber un efecto y de hecho lo que sí vemos es que hay una diferencia en quién baja a las carroñas, de forma que en los sitios hay como un gradiente. Realmente los jóvenes pasan los humanos pues más osados, de forma que en los sitios muy humanizados pues tienen más tendencia a entrar jóvenes, y de los adultos los machos son más osados y se meten en situaciones de más de riesgo que las hembras, ¿no? O sea, que hay todo un gradiente. Pero, por ejemplo, nosotros eso lo usamos mucho porque a la hora de trampear, dependiendo del método, estás seleccionando individuos distintos de la población, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no solemos trampear en basureros o muladares, porque ahí generalmente lo más normal es que te entren bichos jóvenes o poca experiencia o el más tonto de la clase, ¿no? Entonces, si trampeas en el monte es más difícil cogerlo, pero vas a coger otra fracción de la población. Entonces, y eso es importante saberlo, porque depende del método, estás seleccionando individuos que son distintos. Igual podemos dejarlo aquí, ¿no? Una pregunta así, porque tenemos que la charla. Lo siento. ¿Parece? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.